Muy buenas y bienvenidas todas y todos al episodio número 116 de Onda Felicidad. Con este programa vamos a despedir la temporada número 5 con esta entrevista. Bueno, no es una entrevista, obviamente, lo vais a ver enseguida. Es un especial, una recopilación de los momentos más escuchados, de las entrevistas más escuchadas. Y bueno, nos hemos retrasado un poquito con la emisión porque los que nos seguís habitualmente en las redes, en la newsletter, sois alumnos de la Escuela Felicidad, ya sabéis que hemos tenido bastante jaleo en el último mes y medio. Hemos sido los organizadores de las sextas jornadas Cangas sin gluten, han sido una maravilla, un récord de asistencia, fue todo genial a pesar de que el tiempo no nos acompañó y estamos ya motivadísimos con muchas ganas de una séptima edición, así que todos muy atentos porque en cuanto tengamos fecha, que todavía quedarán unos meses, lo anunciaremos. Y además, bueno, ya esto es más personal, he tenido los exámenes finales del técnico superior en dietética, 2 añitos de formación, compaginándolo pues con el trabajo habitual, con la grabación del podcast, con 20.000 historias, y que además este año ha sido especialmente duro porque he tenido ni más ni menos que 400 horas de prácticas muy provechosas, he de decir, he aprendido muchísimo y ya soy técnico superior en dietética, ya soy dietista, así que estoy muy contenta, muy feliz, muy satisfecha y con muchas ganas de, bueno, pues de empezar a trabajar también en este nuevo área que, bueno, pronto veréis también en felicidad.net como siempre. Y estas son básicamente las razones por las que no hemos tenido podcast en un mes, porque además sí que había programación, sí que había previstas 2 entrevistas que no pude grabar, porque después de las jornadas Cangas sin gluten, pues el cuerpo llega un momento, y todos los años me pasa, que después de mes y medio, 2 meses de mucho estrés, de mucha actividad, de no tener un minuto de descanso y de desconexión, pues el cuerpo te dice hasta aquí bonita, entonces el día que te relajas te entran todos los males. A mí me pasa eso y estuve que sí con lumbago, que sí con una gripe, tenía 2 entrevistas programadas, 2 súper entrevistas, he de decir, y tuve que cancelarlas porque no tenía voz y porque era imposible intentar limpiar un podcast en el que todo el rato yo iba a estar tosiendo. Entonces, bueno, pues nada, esa es la razón por la que nos hemos ido directamente a este cierre de programa, sintiéndolo mucho, pero esas 2 entrevistas quedan pendientes y con ellas arrancaremos la 6ª temporada en septiembre. Os van a encantar porque, como siempre, yo tengo muchísima suerte y me rodeo de profesionales maravillosos, maravillosas, que hacen que el contenido de Onda Felicidad cada día sea estupendo. Despedimos, por tanto, esta 5ª temporada de Onda Felicidad, en la que, bueno, pues seguimos creciendo, ha habido más escuchas que nunca, solo entre iVoox y Spotify, que son las plataformas que nosotros más miramos, ¿no?, para este tipo de programas y para las cifras en general, porque nos dan información más cercana en el tiempo. Ha habido más de 30.000 escuchas solo en los episodios de esta 5ª temporada, que, como digo siempre, pues para los grandes podcasts seguramente no sea una cifra significativa, pero para un podcast que está especializado en enfermedad celíaca es importantísimo que 30.000 escuchas, que 30.000 personas hayan escuchado el podcast. Así que de verdad que muchísimas gracias por el apoyo. Ha habido gente que incluso me ha escrito estas últimas semanas diciendo: Lore, ¿qué pasa con el podcast? ¿Ya no hay podcast? Sí, pero bueno, ya entendéis porque hemos tenido que retrasar un poquito la emisión de este último programa de temporada. Vamos a revisar esas 5 entrevistas que han sido las más escuchadas, con miles de reproducciones y con un contenido variado, muy completo y sobre todo actualizado totalmente. Así que allá vamos con la número 5, que suena así. He venido hoy a hablar de entre fermentos. Pues hay un capítulo entero dedicado a eso, que es algo que no está publicado en ningún otro sitio. Y es que, claro, cuando hablas de fermentación, no todo el mundo se va a poner a hacer fermentos de buenas a primeras en su casa. Primero quiere conocerlos, quiere probarlos, quiere experimentar, quiere comprarse una buena kombucha, quiere comprarse un buen chucrut, quiere comprarse un buen kéfir, quiere ir al supermercado y comprarse un buen alimento fermentado. Pero es que vas al supermercado y la sopa de miso no lleva miso, la salsa de soja no está fermentada, hay kombuchas que es agua con gas, un poco de vinagre kombucha y colorantes y edulcorantes. Y hay muchos alimentos porque son pues ultraprocesados realmente. Entonces, ¿cómo diferenciar, no? Entonces yo en el libro lo que he hecho es un análisis de todas las etiquetas de todos los alimentos fermentados del mercado, de todo, diseño desde tempe, miso, salsa de soja, hasta los más comunes como yogur, kéfir de agua, kombucha, todos, o por lo menos todos.
Pues ahí está ese trocito de entrevista con el gran Javi Maeztu, dietista, fermentista, autor del libro Entre Fermentos, esa joyita, esa enciclopedia de los alimentos fermentados y de la salud, que es este libro que ha publicado con la editorial Alienta. Es la entrevista número 107, es la quinta más escuchada de la temporada y es que se entiende, porque Javi le pone una pasión y una alegría que es muy fácil escucharlo y que aunque son temas, para mí, desde mi punto de vista, complicados, de hecho es una entrevista que incluso me ayudó con una de las asignaturas al hacer la entrevista y después escucharla me ayudó un montón. Lo explica con una facilidad que lo acabas entendiendo perfectamente y te pica ese gusanillo de los fermentos, de vamos a introducir este tipo de alimentos en nuestra alimentación porque tiene muchas ventajas, tiene muchas bondades. Hay que hacerlo, obviamente, guiado por un maestro como es él. En ese libro, en Entre Fermentos, lo explica muy bien. Vamos a escuchar otro trocito. Cuando se estudian los microorganismos para ver si tienen un efecto probiótico, se estudian las cepas, y las cepas son como estas razas. Entonces, sí es verdad que muchos microorganismos tienen beneficios que se están demostrando que son comunes, ¿no? a nivel de especie, ¿no? Pues yo qué sé, todos los perros ladran. Pues sí se está viendo pues, que algunos pues, tienen algunos beneficios que pueden estar relacionados y están compartidos a nivel de especie. Pero los que se hacen los estudios, los que es bueno para tratar esta enfermedad o esta patología, son a nivel de cepa y es muy complicado expandir eso a pues, algo más general. ¿Qué pasa? Cuando tú haces un alimento fermentado en casa, muchos de estos microorganismos a nivel de especie aparecen y de hecho sabemos, no podemos saber al 100% la cantidad, pero por estimaciones se puede saber qué microorganismos aparecen y en qué cantidad. Temazo súper interesante porque estamos muy expuestos, ¿no? a todo este tipo de informaciones en redes sociales sobre alimentos fermentados, probióticos, prebióticos, marcas comerciales que nos bombardean con publicidad. Bueno, pues está fenomenal tener a un divulgador, a un experto, al creador de la Academia Fermentista para que nos guíe y sepamos muy bien, bueno, pues lo que hacemos en cada momento y las decisiones de compra, de consumo que hacemos también en todo momento. Con Javi hemos hablado hasta del pan de masa madre, con y sin gluten. O sea, temazo tremendo. Os invito a que escuchéis esa entrevista número 107. En las notas del podcast vais a encontrar todos los enlaces a su libro, a sus cuentas de redes sociales, a su página web, a todas partes. Así que echadle un vistazo. Por supuesto, tenéis la entrevista íntegra, colgada también, para que podáis escucharla y aprender mucho con el gran Javi Maeztu. Y de dietista en dietista, pasamos de la entrevista número 107 con Javi a la entrevista número 104 con la maravillosa Isabel Raya. Ella es bióloga, es dietista, como ya decía, experta en ayuno, una apasionada como yo, esto lo compartimos, de todo el tema relacionado con las etiquetas, con el etiquetado nutricional. En mi caso también miro mucho, obviamente, todo lo que está relacionado con los alérgenos. Es una joyita a la que tengo muchas ganas de dar un abrazo en persona, a ver si ya las agendas coinciden de una vez, porque vivimos muy lejos la una de la otra. Le hice 2 entrevistas en esta temporada. En la primera, que es la que está aquí entre las 5 más escuchadas, hablamos sobre ayuno intermitente, que es una cosa, fijaros, que todo el mundo ha hablado y habla y comenta y comparte todo lo relacionado con el ayuno intermitente. Pues en Onda Felicidad no lo habíamos tratado nunca, pero es que yo me reservaba pues para hacerlo con ella, obviamente, porque es que es una maravilla. Tiene un programa de ayuno intermitente muy recomendable y otro sobre etiquetado que también es otra maravilla. Además está animando mucho a hacer eventos presenciales. Atención, gente de Sevilla, no os lo perdáis, Isabel Raya. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando ayunamos, ¿vale? Entonces, cuando dejamos de comer, durante las siguientes horas, imagínate, pues más o menos hasta las 6 horas después de haber comido, el cuerpo va tirando de la energía de esos alimentos que hemos ingerido. Entonces, eso sucede más o menos las primeras 6 horas. A partir de ahí nos quedamos sin comida, como quien dice, porque ya hemos gastado esa energía que nos han dado esos alimentos. Entonces, obviamente no se muere nadie. Si nos muriéramos, nos habríamos extinguido en el planeta. Y lo que sucede, pues, es que se activan unas vías muy interesantes, que el hígado comienza, por un lado, se comienza a fabricar glucosa a partir de otros sustratos, y por otro lado, empieza el cuerpo a producir otro tipo de combustible muy interesante, que se llaman cuerpos cetónicos, pero que lo que nos interesa aquí es que se hacen a partir de la grasa. Esas reservas de grasa que tenemos, que no sabemos para qué las tenemos, pues justamente ahí
es cuando se empiezan a movilizar. Eso no quiere decir que a las 6 horas... Y es que cuando te explican también cómo funciona un sistema, cómo funciona un proceso, ya tiene todo mucho más sentido y ya puedes decidir, ¿no?, si es algo que es recomendable para ti, que es bueno para ti, que bueno, ya os digo que en la inmensa mayoría de los casos obviamente sí. De hecho, Isabel en el podcast nos dice que el ayuno está recomendado para todo el mundo, con algunas excepciones, y que siempre, siempre, siempre hay que ponerse en manos de profesionales, porque al final... todo lo que sean hábitos, todo lo que sea alimentación, muchas veces pensamos que puede ser inocuo y para nada es inocuo. Hay que hacerlo como hay que hacerlo. Cada caso es particular y de hecho Isabel de lo que habla también en el podcast es de que cada persona es un mundo y todos los casos hay que verlos de manera individualizada. Lo que le sirve a uno quizás sea perjudicial para otro o no le funcione tan bien a otra persona. Así que siempre que estemos pensando en hacer algún cambio, en ponernos en manos de profesionales, eso, dejaros guiar por gente que realmente esté formada y esté actualizada y especializada. Y la autofagia, pues es un proceso que también se activa cuando pasamos una serie de horas de ayuno, que básicamente es un proceso de reciclaje celular. O sea, lo que hacemos es que cuando necesitamos más energía, bien porque estamos haciendo mucha actividad física o bien porque dejamos de comer y no tenemos más nutrientes, el cuerpo dice, oye, me voy a comer lo que me encuentro por ahí porque igual puedo reciclar y sacar algo de por aquí. Y ese proceso que se llama autofagia, que para lo cual pues parece que es gradual y tienen que pasar una serie de horas para que se vaya activando, también es uno de los beneficios que se asocia pues, con toda la reducción de la inflamación, mejoras a nivel cognitivo, ahí hay mucho potencial para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí salud metabólica, inflamación y sistema inmunitario, salud digestiva y por último y no menos importante, la salud cerebral. Simplemente al escuchar estos dos fragmentos ya entendéis el nivel del contenido de la entrevista, de ese regalo que nos hizo Isabel Raya. Cuando pensamos en ayuno intermitente, yo creo, ¿no?, que muchas personas siguen pensando en una manera de perder peso. Hay mucho más detrás de, bueno, pues de ese hábito, de ese hábito, y por eso es tan importante hacerlo guiado de un profesional como es Isabel, que tiene esos programas que os decía antes, tanto de etiquetado, el de Superdetectives, que es muy chulo, como ese programa de ayuno, ¿vale? Poneros siempre en manos de profesionales, siempre insisto, y además aquí en Onda Felicidad tenéis un montón para elegir porque hay profesionales de todo tipo, súper actualizados y súper especializados en su materia. Os lo dejo todo en las notas del podcast. Y seguimos con profesionales de la nutrición. Es que esto es una maravilla. Estoy encantada de la vida. Tengo muchísima suerte con mis invitados y con mis invitadas. En este caso pasamos a la tercera entrevista más escuchada de toda la temporada, que la protagoniza ni más ni menos que Marta Carmona. Ella es enfermera y es dietista, nutricionista especializada en celiaquía y en enfermedades autoinmunes. ¿Qué te sueles encontrar en estos casos? ¿Qué es lo más frecuente junto con una celiaquía que llega tarde? Tenemos, por una parte, los problemas digestivos, en los que está lo que tú dices, el SIBO, la hiperpermeabilidad, muchas intolerancias que luego si lo resuelves el intestino, realmente la persona no tiene por qué eliminar esos productos toda la vida. Alergias, al pasar partículas tan grandes, también se generan muchas alergias. Y por otra parte, problemas autoinmunes relacionados. Bueno, en las digestivas también está habiendo mucho problema de hipocloridria. Vienen muchísimas personas con tratamientos de inhibidores de la bomba de protones, el típico protector de estómago que pautamos, omeprazol, pantoprazol. Entonces, al final lo que estamos haciendo es tapar. O sea, tengo una pared rota y le pongo... Entiendo que la entrevista de Marta ha generado mucho interés porque es una situación muy frecuente esta que nos encontramos. Pacientes a los que diagnostican enfermedad celíaca, pasado un tiempo, siguen teniendo cierta sintomatología o, bueno, como nos explica ella en el podcast, pues los anticuerpos siguen ahí. Y hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues sabemos que en adultos es muy frecuente que junto a la enfermedad celíaca aparezcan otras entidades, otras patologías, bien sean
bueno, pues del tipo intolerancias asociadas, lactosa, fructosa o, bueno, pues otras cosas que requieren obviamente en todo caso de un diagnóstico para empezar un tratamiento y que realmente, bueno, pues el paciente recupere la salud y la calidad de vida. Es decir, en muchas ocasiones con hacer una dieta sin gluten no es suficiente por esa razón, porque hay otras patologías que han aparecido asociadas a esa enfermedad celíaca y suele ocurrir, pues lo vemos más a menudo en adultos, nos cuenta, en personas que quizás han debutado con celiaquía y han tardado un tiempo en recibir ese diagnóstico, pues porque al final el sistema inmunológico pues está sufriendo, el intestino está sufriendo y pueden aparecer otras cosas. Así que, repito, si es que está clarísimo que lo importante es ponernos en manos de profesionales que estén actualizados. Sabemos que a veces eso es muy complejo, pero bueno, aquí tenéis una referencia importante en el podcast, tanto de médicos, de doctores, de doctoras, de nutricionistas, de dietistas, que os pueden echar una mano. Y luego un tercer perfil es personas que a lo mejor llevan ya tiempo, 9, 12 meses, 18, haciendo la dieta sin gluten, pero no mejoran. Sí mejoran, pero siguen teniendo síntomas, o sí mejoran, pero siguen elevando anticuerpos. Entonces están viendo que algo no está bien. Entonces vienen más para revisar esa dieta, digamos, ¿no? Para revisar la dieta que están haciendo, y la mayor parte de las veces son personas que no han tenido ese asesoramiento nutricional, que les han dicho, come sin gluten, van eliminando cosas por su cuenta. Y claro, luego se encuentran con que pues o no controlan contaminación cruzada o no saben realizar lectura de etiquetado. Y es que efectivamente yo esto lo digo mucho, insisto mucho con ello en los webinars, en los cursos, en todas partes. La razón número 1, y así lo refleja el protocolo actual de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, por la que un paciente con celiaquía no mejora pasado un tiempo, es porque hay pequeños errores, pequeñas transgresiones en la dieta sin gluten. Por eso es tan importante entender, comprender cómo funciona el etiquetado de alérgenos, el etiquetado de alimentos, de productos sin gluten, para hacer las cosas correctamente. Hay que ser 100% adherentes a la dieta sin gluten, es una cosa en la que reside nuestra salud, recuperarla y mantenerla, y es fundamental que sean profesionales de la salud los que nos lleven por este camino, los que nos den esas pautas para tomar las mejores decisiones para nuestra salud. El ejemplo de Marta está bien claro, porque además no solo tiene los conocimientos que tiene, no solo lo cuenta como lo cuenta, sino que además ella es paciente de enfermedad celíaca, así que bueno, la parte de la empatía y del saber ponerse en nuestro lugar, esa contamos con ella seguro, pero aparte es una profesional excelente. Así que quedan ahí también sus datos por si alguien la necesita. Y nos vamos a la segunda entrevista más escuchada de la temporada. Ha sido un auténtico bombazo, porque además es una de las últimas entrevistas que hemos emitido, es decir, ha habido menos tiempo para poder escucharla y sin embargo tiene miles de reproducciones. Estaba mirando esta mañana, antes de grabar, todos los países en los que se ha escuchado. Se ha escuchado en más de 35 países, creo que eran 37, una cosa así. Oro puro que nos llega desde Sevilla. Y os cuento un poquito el contexto de esta entrevista. Yo conocí a la doctora Garzón, ella es digestivo del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. La conocí hace tiempo en un webinar que organizó Biomedal Gluten Detect, en el que, bueno, pues éramos personas de distintos países hablando un poco, cada uno de nuestra experiencia, de nuestro perfil, ¿no? Yo hablando un poco como paciente que intenta hacer las cosas obviamente lo mejor posible y ayudar a otros pacientes. Y la doctora Garzón pues nos habló del seguimiento de la enfermedad celíaca, nos habló también del diagnóstico, que también es otra de las patitas cojas que tenemos en este país. Sabemos que, bueno, y a nivel mundial, ¿no? Sabemos que el problema del infradiagnóstico está ahí. Me gustó muchísimo la manera de comunicar y rápidamente intenté conseguir una entrevista con ella. Estaban en ese momento pues trabajando en un documento que ha visto la luz hace unos meses, en la primavera del 2024. Creo que recordar que ya fue en primavera, pero bueno, a principios del 2024, que es, lo voy a leer porque si no voy a meter la pata, pero es un protocolo nuevo que ha sacado la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, ni más ni menos, y la doctora Garzón es una
de las responsables de la redacción de este documento, de este protocolo que ya tengo aquí delante. Evaluación de la adherencia a la dieta sin gluten en pacientes adolescentes y adultos con enfermedad celíaca. Estrategia de manejo de los péptidos inmunogénicos del gluten, de los GIP. Me habéis escuchado hablar de GIP 20.000 veces, en redes sociales, en webinars, en la Escuela Felicidad, en el Plan Felicidad, en los cursos de la Escuela Felicidad y por supuesto aquí. Hemos hablado de ellos anteriormente también con el Dr. Cebolla, que es CEO de Biomedal, responsable esa empresa de esos test que vamos a ver ahora de detección de fragmentos tan pequeñitos de gluten que son resistentes a la digestión y que se detectan a través de la orina y las heces. Y también hemos tenido a la doctora Coto, que en el momento en el que hicimos la entrevista también formaba parte de ese grupo, de esa empresa, Biomedal, y que también estuvo hace unos años en las jornadas Cangas sin gluten hablándonos de la importancia de hacer un seguimiento objetivo. Es decir, los pacientes con celiaquía tenemos una enfermedad de base inmunológica y crónica, y por esa razón y por otras razones nos tienen que hacer un seguimiento de por vida, periódico e indefinido. Aunque estemos bien, aunque mejoremos, eso tiene que seguir ahí, de por vida. Si no os hacen seguimiento, habladlo con vuestro médico, llevadle el protocolo a vuestro médico. Si es necesario, porque es imprescindible que nos lo hagan. Así lo recomienda el protocolo del Ministerio de Sanidad. Y ahora tenemos una herramienta que ya aparece recogida en un documento de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que es el manejo de este seguimiento, de la evaluación, de la adherencia a la dieta sin gluten, que es nuestro tratamiento, a través de una herramienta que es objetiva, que son estos test de detección de los GIP en orina y en heces. Necesitamos tener ese seguimiento para comprobar que vamos mejorando, que los anticuerpos se van negativizando, que los síntomas van remitiendo, pero también que la lesión que tenemos en el intestino en el momento del diagnóstico, y que es una de las cosas que caracteriza la enfermedad celíaca, va remitiendo. Es imprescindible que esa lesión vaya poquito a poco mejorando, de alguna manera, poquito a poco. ¿Qué pasa? Que la única manera de saberlo es a través de biopsias intestinales, a través de esa gastroscopia con recogida de muestras para comprobar cómo va evolucionando nuestro intestino con ese tratamiento, con esa dieta sin gluten. ¿Qué ocurre? Que esto no es frecuente, que nos la repitan, sobre todo si vamos bien. Bueno, pues tenemos que saber que tenemos que tener un seguimiento y que el seguimiento, según el actual protocolo, debe incluir esos GIP. Ojalá algún día, yo creo que este ha sido el primer paso, para encontrarlos en la Seguridad Social, para que cuando tú vayas a tu revisión anual o a los 6 meses o cuando considere el médico, te digan vamos a hacer durante este tiempo de una manera sistematizada estos controles, porque se correlacionan, el resultado de estos test en orina y heces se correlacionan con el estado de la mucosa intestinal. Pero antes de ir con eso, vamos a escuchar un fragmentito de la doctora Garzón donde nos explica cómo debe ser la recuperación de un paciente. La clínica suele mejorar de forma muy rápida. Entre unas semanas, meses, la clínica mejora, ¿vale? Ya te tienes que plantear que algo no va bien cuando pasan los meses y ese paciente o llega el año y ese paciente no ha mejorado. Entonces replantéate el diagnóstico. Y si el diagnóstico es correcto, pues entonces replantéate la adherencia, ¿no? Pero lo normal es que en las primeras semanas o meses de iniciar la dieta, el paciente mejora. La serología suele mejorar igual, entre 12 meses, 36 meses como mucho, la serología se normaliza. Y la lesión en el duodeno sí tarda más, ¿vale? Entonces, dependiendo de los estudios y dependiendo de la población de estudios, porque se ha visto que en los niños, pues la normalización de la biopsia del duodeno se consigue antes en los niños que en los adultos, y también hay diferencias con los adolescentes, pero dependiendo, y también en los estudios lo que se considere, porque hay algunos que consideran la normalización como la ausencia de atrofia, y otros que te hablan de que MARS 0,1, MARS 1 o 2, pues eso ya lo consideran que no es recuperación histológica. Dependiendo de lo que se considera como recuperación, pues los porcentajes varían. En condiciones normales, más del 60% de los pacientes a los 2 años normaliza. Y es que esa recuperación histológica, la recuperación del intestino, como estáis viendo, es lo que lleva más tiempo y es la razón por la que necesitamos esa dieta sin gluten estricta todos los días. ¿Cómo se está haciendo el seguimiento a día de hoy? Bueno, pues con el conocimiento que se tenía hasta el momento,
Se hace tanto en atención primaria como en especializada, en digestivo. De hecho, bueno, pues lo que cuenta en el protocolo, ¿no?, es que una vez que el paciente mejora, pues el digestivo le puede dar el alta para que sea su médico de atención primaria el que continúe con este proceso, pero esto tiene que ser de forma indefinida y para toda la vida y de forma periódica, no nos queda más remedio. A día de hoy, este seguimiento se está haciendo, pues como decía, con los conocimientos que se tenían. Esperemos que pronto cambie porque tenemos nuevas herramientas que van a mejorar esos datos y que van a permitir saber si realmente el paciente está siendo adherente a la dieta sin gluten, si lo está haciendo bien, y correlacionar eso con el estado de la mucosa, saber cómo está ese intestino sin necesidad de biopsiar. Pero claro, ahora también tenemos el problema de que hay personas que no elevan anticuerpos, con lo cual en el seguimiento no tiene ningún sentido hacer anticuerpos. Ninguno, pero ni aun cuando han sido seropositivos, es decir, para que a ti un paciente en el seguimiento te eleve los anticuerpos, es que el consumo no es puntual a pequeñas cantidades, es que es un consumo moderado alto. Entonces, necesitas hacer muchas serologías, muchos pacientes para encontrarte a uno que en el consumo moderado, y ese probablemente si eleva los anticuerpos a la larga va a hacerte complicaciones. Entonces, para pillar a un paciente que te eleva los anticuerpos, bueno, es que vas a tener a un gran porcentaje de pacientes que nosotros llamamos los falsos negativos. Son negativos en la serología, pero pueden tener perfectamente lesión en el duodeno. Claro. Igual que con la clínica, es que más del 75% de los pacientes con atrofia están asintomáticos. ¿Veis cuando os digo que tengo suerte? ¿Cómo no voy a tener suerte cuando tengo acceso a profesionales así que nos regalan tanto conocimiento altruistamente, sin pedir nada a cambio, y que nos permiten, bueno, pues llevar este mensaje lejos para al final que redunde en una mejora de nuestra calidad de vida? Cuando hablamos de GIP, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de test de detección de gluten en orina y en heces, que además esperamos encontrar pronto las consultas, pero tenemos ya disponibles a través de su web, Gluten Detect, y también en farmacias. ¿De qué estamos hablando exactamente, Lore? Pues os lo cuenta la doctora Garzón. La parte buena, la noticia que estamos dando hoy, es que ya hay un protocolo donde se habla de una herramienta que es la primera herramienta que nos permite medir de forma objetiva, totalmente objetiva, si hay o no hay gluten, para lo bueno y para lo malo, para saber si nos hemos contaminado o para saber si nosotros pensamos que nos estamos contaminando y resulta que tenemos otra cosa y que nos tienen que mirar. Exactamente. Muy importante. Dime. No, que te iba a decir que es una excelente noticia que desde la SEC hayáis publicado ese protocolo, que esperamos que se conozca, que se lea muchísimo, que todos los profesionales puedan acceder a él, intentar que esos GIP estén en las consultas para facilitarnos la vida, bueno, a todos, a nosotros y a vosotros, que son una maravilla. Nos lo facilitas a todos. Yo creo que el concepto es que es una herramienta que respecto a lo que teníamos anteriormente es la única que se puede poner al nivel de la biopsia, siendo mucho menos agresiva y con una medición mucho más directa y mucho más fácil. Y que nos va a dar una visión del consumo de gluten directo, es decir, yo he consumido gluten, pues tengo GIP en las heces o en la orina. Y es la repetición, es decir, no es una determinación aislada lo que nos da idea de nuestra adherencia, sino que es la determinación secuencial periódica a lo largo de nuestro seguimiento lo que nos va a dar idea de qué importancia tienen esas determinaciones que son todas negativas. Estupendo, es todo perfecto. Como hemos dicho antes, una aislada y puntual. Oye, atención, ¿qué ha pasado este día? Pero le estamos haciendo las cosas bien y transmite tranquilidad. Y oye, aquí hay demasiadas determinaciones positivas, hay algo que está haciendo más, pero además, ojo, porque cuando hay un predominio de positivas, existe riesgo de atrofia vellositaria, que es lo importante del trabajo, ¿no? De la asociación que se encontró entre las determinaciones positivas y el hallazgo de atrofia vellositaria, ¿no?
Pues ya veis la calidad del contenido, la novedad, la importancia que tiene tanto para los pacientes como para los profesionales. Así que da igual si sois pacientes como si sois profesionales, tenéis que escuchar la entrevista 114. Os voy a dejar, ya os digo, todo enlazado en el podcast, también la web de Gluten Detect para que le echéis un vistazo a esos test de uso doméstico también para la detección de los péptidos inmunogénicos del gluten, de los GIP, tanto en orina como en heces. Os dejaré también los episodios anteriores que hemos grabado sobre estos test con el doctor Cebolla y con la doctora Laura Coto. Vamos con la entrevista número 1, la más escuchada de toda la temporada, también es una de las últimas que hemos emitido y os cuento que me hace mucha ilusión porque la protagonista llegó un poco a mi vida y a Felicidad de manera muy inesperada. Los que estáis en la escuela Felicidad sabéis que tenemos cursos de pago, sabéis que tenemos webinars y actividades gratuitas para todo el mundo que vamos anunciando en las redes sociales, y en esos cursos de pago pues también hacemos muy a menudo sesiones en directo de seguimiento para ver cómo va todo, para resolver dudas que puedan surgir, masterclass, un poco de todo, ¿vale? Entonces, en uno de los cursos, creo recordar que era el de contacto cruzado, en la primera sesión que tuvimos con ese grupo, son grupos muy reducidos porque son sesiones en directo para que todo el mundo participe, pregunte, etcétera, ¿no? Pues en una de esas reuniones, pues había una chica que después de llevar un rato hablando, pues levantó la mano virtualmente y bueno, pues se identificó, dijo que era digestivo y que estaba allí porque quería aprender cuestiones prácticas para tratar de ayudar a sus pacientes más en la consulta. O sea, yo me quedé a cuadros, no me había pasado, son muchos años en Felicidad, son muchos años en la escuela Felicidad, jamás me había ocurrido tener como alumno dentro de la escuela, que bueno, les llamamos alumnos porque es una escuela, pero en realidad, bueno, pues son personas que hacen esas formaciones, tener a un médico de digestivo, ¿no? Donde además hay información sobre la enfermedad celíaca y tal, que ¿qué le voy a enseñar yo a esta mujer? Bueno, pues ella estaba ahí precisamente y la pregunta que hizo es ¿qué puedo hacer en el momento en el que doy el diagnóstico de enfermedad celíaca para que el paciente se encuentre un poquito mejor? Bueno, yo le expliqué una cosita y me dijo que ya lo había introducido en la consulta, lo podéis escuchar en el podcast, en la entrevista número 112. Ella es la doctora Gemma Ibáñez, es miembro de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, trabaja como digestivo en el Hospital de Bellvitge, en Cataluña. Es una apasionada de la enfermedad celíaca totalmente, ha hecho sus propios materiales para compartirlos con la unidad, para integrarlos en el hospital, no para de estudiar, de formarse, de acudir a todo tipo de eventos relacionados con la enfermedad celíaca. Y hablamos de un tema tan sumamente importante que por eso en cuestión de mes y pico se ha convertido, no, algo más, en el podcast más escuchado de toda la temporada. Hablamos del paso a paso para un correcto diagnóstico de la enfermedad celíaca. A ver, los síntomas difieren de la edad de presentación. En pediatría es más frecuente, aunque no tanto como años atrás, desde el 2010 es menos frecuente, la clínica clásica, ¿no? Que eran los niños, ¿no?, desnutridos, con la barriga hinchada, con pérdida de peso, diarrea, ¿no? Ahora cada vez hay menos de esto, ¿no? Y un retraso de crecimiento. En cambio, en adultos esta clínica todavía es menos frecuente y lo que más vemos son o bien subclínicas, es decir, por ejemplo, una anemia, una osteoporosis, ¿no? O bien pacientes que tienen síntomas muy inespecíficos, que pueden ser dispepsia, colon irritable, tanto diarrea como ritmo alterno, como estreñimiento, dolor, sin dolor, incluso el reflujo también se ha descrito. Y después tenemos los extraintestinales, ¿no? Tener una dermatitis herpetiforme, tener aftas recurrentes, infertilidad, abortos de repetición, ¿no? Epilepsia, o sea, realmente es una enfermedad que es sistémica, pero de verdad, o sea, cubre todos los... Y es que dentro de ese protocolo de pruebas y de criterios que se deben tener en cuenta para diagnosticar correctamente la enfermedad celíaca, todo empieza con una sospecha clínica. ¿Qué ocurre? Que la enfermedad celíaca, como bien dice la doctora Gemma Ibáñez del Hospital de Bellvitge, es sistémica, puede afectar prácticamente a cualquier aparato u órgano de nuestro cuerpo. Entonces hay muchos síntomas que son susceptibles de ser compatibles, ¿no?, de estar provocados por una enfermedad celíaca. Es complicado, pero al final lo que nos dicen siempre los profesionales es que para diagnosticar enfermedad celíaca hay que pensar mucho en ella y hay que conocer muy bien todo ese abanico
de síntomas digestivos y extradigestivos que puede provocar. Si la serología es negativa, dice el doctor Montoro, pero la sospecha clínica es muy elevada, hay que seguir haciendo pruebas. Entonces, la clave es, ¿qué es una sospecha clínica elevada para poder repetirlo constantemente? Ojalá fuera súper fácil. De hecho, en la última reunión de la SEC, el doctor Montoro comentó que estaban intentando hacer un algoritmo donde definir muy bien qué era alta sospecha clínica, ¿vale? Porque tú lo buscas en las guías y yo, No de aparece. hecho, lo he buscado y no sale en ningún sitio, ¿eh? No. ¿Vale? Entonces, es complicado porque realmente si tienes antecedentes familiares, bueno, es que claro, entonces te lo pone en bandeja al paciente. Si tienes anticuerpos positivos, también. Pero alta sospecha como tal, claro, yo qué sé, la diarrea crónica, ¿no? Que da, pues hay muchas causas de diarrea crónica. Incluso la misma intolerancia a lactosa que da en la celiaquía también nos va a engañar al principio. La causa más frecuente, claro, depende de la edad. Y es que esos anticuerpos que en muchas ocasiones salen negativos pero no descartan la enfermedad celíaca, son a veces los que impiden que el paciente continúe adelante en el proceso de diagnóstico y se quede pues durante años sin el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ojalá pronto tengamos noticias y conozcamos, ¿no?, ese algoritmo donde se define exactamente qué es la alta sospecha clínica, cuáles son los síntomas, como ella explicaba en este fragmentito, en cada etapa de la vida que efectivamente están más relacionados con enfermedad celíaca, para que el profesional, ante un cuadro de síntomas y aunque haya unos anticuerpos negativos, continúe adelante con ese proceso para descartar correctamente la enfermedad celíaca o para diagnosticarla correctamente. Y de todo esto hablamos en la entrevista más escuchada de Onda Felicidad. Vamos a escuchar un ratito más. Es una entrevista un poquito más larga de lo habitual porque, como os decía, hacemos un paso a paso en el diagnóstico y en cada una de las situaciones que se puede encontrar una persona, bueno, en muchas de las situaciones que se puede encontrar una persona después de realizar una prueba, que no siempre, por desgracia, es todo blanco o negro, sino que en enfermedad celíaca, por desgracia, hay muchos grises que complican mucho la vida al paciente y también al profesional. Vamos a escuchar el último trocito de esta entrevista, que es la número 112 y que podéis escuchar íntegramente en Onda Felicidad, /inclinada, podcast. Entonces es importante conocer bien la enfermedad para entender por qué los anticuerpos salen positivos, ¿no? Y es porque es tu enfermedad que los genera, ¿no? Entonces cuando estos salen positivos a títulos muy bajitos, entonces si sale, por ejemplo, 12, 15, elevaciones muy pequeñitas, que son poco frecuentes, puede ser una infección viral, unas giardias o incluso un paciente con diabetes tipo 1 o un autoinmune, ¿no?, que hacen elevaciones transitorias. Pero si ya tienes una elevación 5 veces por encima de lo que realmente es el valor de laboratorio, que sería en mi caso 50, el riesgo de falsos positivos es muy bajo. De hecho, los anticuerpos, cuanto más altos son, no se correlacionan con gravedad, sino con especificidad. Cuanto más altos, menos me voy a equivocar de hacer el diagnóstico. De ahí lo de la 10 veces Claro. la biopsia en los niños. Y los anticuerpos, ¿vale? Si son, por ejemplo, negativos, tenemos en mente de que no descarta, ¿no? Puede ser un déficit de IgA, hay que valorarlo. Puede ser que esté comiendo sin gluten, entonces van a ser negativos, ¿vale? O que esté inmunodeprimido por otra causa. Me acuerdo de un paciente que con dermatitis herpetiforme que tomaba inmunosupresión porque era trasplantado renal. Claro, este no va a tener nunca los anticuerpos a lo mejor positivos, ¿no? Bueno, os he puesto 2 fragmentos sobre anticuerpos porque creo que es un obstáculo importante que tenemos a día de hoy en el diagnóstico. Lo veo, no voy a decir todos los días, pero lo veo todas las semanas dentro de la Escuela Felicidad, lo veo todas las semanas en las redes sociales, gente con mucha sintomatología a la que descartan de enfermedad celíaca, que tienen otro diagnóstico que a veces es un diagnóstico de colon irritable y que no acaban de mejorar nunca, y creo que, bueno, que lo suyo es descartar correctamente la enfermedad celíaca para, bueno, pues estar seguros de que no es la causante. Entonces, cuando los anticuerpos son negativos pero hay mucha sospecha clínica, como decía la doctora Gemma Ibáñez, pues hay que darle una oportunidad al paciente, hacerle más pruebas, y de eso hablamos en el resto del programa. Hablamos de la genética, hablamos de la biopsia, hablamos también de la citometría de flujo, muy importante, es el linfograma intraepitelial por citometría de flujo que se utiliza
sobre todo en casos dudosos y que por desgracia pues no está disponible en todos los hospitales de España, pero que ojalá poquito a poco haya más opciones, y os lo recomiendo muchísimo, igual que el resto, porque son todos profesionales maravillosos, cada uno en su campo, que nos han aportado mucho, nos han regalado conocimiento y tiempo, que no tienen mucho normalmente, así que de verdad que muchas gracias a todos los invitados de todas las temporadas de Onda Felicidad. Algunos han repetido, tripitido, etcétera, etcétera. Mil gracias de verdad, y mil gracias a todos los que, bueno, pues un viernes, otro viernes nos escucháis, porque, bueno, pues gracias a vosotros seguimos aquí. El podcast cada vez tiene más peso dentro de lo que es su área específica, cada vez tiene más escuchas y yo me lo paso fenomenal grabando, aprendiendo un montón con los invitados y también, bueno, pues de vuestros comentarios y de vuestras experiencias. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengáis un felicísimo verano. En septiembre nos escuchamos en la temporada número 6 de Onda Felicidad. Mil gracias y un fuerte abrazo.